lo estás escuchando en ADEM Audionovelas. Capítulo 1901. Sunny estaba inmerso en un estado familiar de despiadada claridad. Estaba luchando contra Rebel en las ruinas del oscuro salón, llevando su cuerpo y mente al límite absoluto, con cada respiro quemando sus pulmones como si fueran ácido. La devastadora furia de su enfrentamiento hacía temblar el mundo. Todo a su alrededor estaba envuelto en oscuridad fluida y humo sofocante, el aire impregnado de un calor abrasador. Ni Sunny ni Rebel estaban armados, usando solo sus cuerpos para destruirse mutuamente. Los ecos retumbantes de sus golpes aplastantes eran como estruendosos truenos, y ambos se movían a una velocidad mucho mayor de lo que un ser humano común podría percibir. La batalla era feroz, temible y escalofriantemente implacable. Su ritmo frenético era desalentador. Su brutalidad violenta era aterradora. Sunny lo estaba pasando mal. Sin la habilidad de invocar su aspecto, solo podía depender de su fuerza física y técnica de combate para luchar contra Rebel. El problema, sin embargo, era que su forma trascendente era más del doble de su altura, con brazos y piernas mucho más largos, lo que le daba una tremenda ventaja en alcance, y eso sin contar su única ala restante. La desventaja de Sunny se veía agravada por el hecho de que estaba presenciando la batalla a través de los ojos de Saint, no los suyos propios. Aunque estaba más acostumbrado que la mayoría a verse a sí mismo desde una tercera perspectiva, debido a los largos años de percibir el mundo a través de las sombras, aún era una experiencia desorientadora pelear confiando únicamente en la vista de otra persona. Rebel había descubierto casi instantáneamente que de alguna manera dependía de Saint para guiarse, y había hecho varios intentos de destruir la sombra herida. Sunny había logrado bloquearla para que no alcanzara a Saint, pero ella lo atacaba metódicamente desde posiciones donde su propio cuerpo bloqueaba la vista de la estatua viviente. Lo peor de todo, Slayer todavía podía usar su aspecto libremente, lo que hacía con gran habilidad y previsión. En cualquier momento, la hermosa demonio podía convertirse en un torrente de oscuridad fluida para escapar, avanzar, rodear a Sunny o simplemente eludir su ataque. Era frustrante, recordándole a Sunny la batalla que había librado contra Fienden Falcon Scott. Se sentía como si estuviera luchando contra sí mismo, lo cual no era una sensación agradable en absoluto. Ahora que estaba sufriendo a manos de un enemigo que poseía una habilidad similar, aprendía dolorosamente cuán injusta era su sombra alada. No podía hacer nada contra su habilidad de aspecto, pero podía mitigar en parte su ventaja en tamaño manipulando su peso con la pluma de la verdad. Aunque Sunny era más pequeño, su masa era aún mayor que la de la imponente demonio, lo que hacía que sus golpes fueran especialmente devastadores y más difícil para ella desequilibrarlo. Su armadura estaba destrozada, y su cuerpo dolía. Y aún así, el de ella también. Sunny estaba resistiendo, rodeado de auténtica oscuridad, intercambiando golpe tras golpe con la Saint de esta. Solo era ese maldito ala. Cuando Sunny bloqueó la mano con garras de Rebel, la garra de obsidiana le cortó el costado, donde la superficie del manto de Onyx ya estaba agrietada. Sintiendo una oleada de dolor agudo, Siseo intentó agarrar el ala que se retiraba, solo para ser derribado hacia atrás por una patada devastadora. Una fina grieta cruzó la superficie de su máscara. Peor aún, Rebel ya se estaba convirtiendo en un torrente de oscuridad, dirigiéndose hacia Saint. ¡Maldita sea! Sunny ignoró el dolor y corrió hacia adelante para interceptarla. Pero en ese momento, sintió como toda la ciudadela temblaba, y un estruendoso boom resonó desde lo alto, seguido de otro un momento después, y luego otro, casi sin pausa. Era como si algo estuviera atravesando el antiguo castillo, viajando hacia el suelo a una velocidad terrible. Luego, el calor que impregnaba el aire pareció intensificarse 10 veces más, y Sunny se sintió confundido por un momento. ¿Qué es eso? Por un breve segundo, no pudo reconocer lo que estaba sucediendo. Entonces, se dio cuenta de que estaba viendo algo con sus propios ojos. Algo brillaba en la oscuridad, muy por encima de él. El techo del vasto salón hacía mucho que se había derrumbado, y aún más arriba, varios puntos naranjas parecían haber aparecido en el techo del piso superior del antiguo castillo, expandiéndose a medida que crecían. De repente, capaz de ver de nuevo, Sunny se quedó congelado por un corto momento. En ese breve momento, el techo en llamas explotó con un rugido ensordecedor, y una radiancia cegadora lo cegó de nuevo. Era como si el sol hubiera salido en medio de la ciudadela, o más bien, como si hubiera caído del cielo. Rodeada por un mar de llamas, una figura incandescente cayó del ardiente infierno sobre ellos, estrellándose en el suelo entre Sunny y Rebel e incendiándolo instantáneamente. Cubriéndose los ojos, retrocedió tambaleándose. La oscuridad de Rebel fue vencida, y por fin pudo sentir las sombras de nuevo. Había una silueta blanca de pie en medio de la vorágine de llamas, tan hermosa y pura que parecía fuera de lugar en este mundo sucio e imperfecto. Los labios de Sunny se torcieron en una sonrisa detrás de su máscara agrietada. Nepis. Nepis había llegado desde la batalla en la que había estado, prácticamente derrumbando toda la ciudadela con ella. Por el breve vistazo que Sunny había logrado obtener, parecía que cada piso del antiguo castillo sobre ellos estaba al menos parcialmente destruido y en llamas. Eso ciertamente explicaba el humo y el calor insoportable. El espíritu radiante de luz miró lentamente a su alrededor, tomando nota de la devastación del salón. Las paredes rotas, las heridas horribles que cubrían el cuerpo de Saint, la armadura rota de Sunny.
Finalmente, su mirada se posó en la figura ensangrentada, pero aún impresionantemente hermosa, de la criatura de oscuridad que la observaba con una expresión sombría. Rebel miró a Nepis, y luego sonrió fríamente. Sus labios se separaron, y una sola palabra escapó de ellos. Mierda. Capítulo 1902. La oscuridad de Rebel fue dispersada y disminuida, pero aún giraba a su alrededor como una nube. Envuelta en ella, miró a Nepis. Nepis también le estaba mirando. De repente, una voz melodiosa resonó en el salón en ruinas, con la ferocidad de la abrasadora superficie del sol y la tranquilidad de los rayos de sol reflejándose en aguas claras. ¿Eres la mataluces? Rebel permaneció en silencio por un latido. Su cuerpo maltratado y sangrante parecía un desastre sucio frente al espíritu radiante de luz. Así es como me llaman, sí. Nepis permaneció en silencio por unos momentos, luego habló con su tono habitual y ecuánime: no estoy impresionada. Su tono podría haber sido inexpresivo, pero eso solo hizo que el comentario sonara más despectivo. Era como si estuviera diciendo: ¿eso es todo? Se supone que tú me vas a matar. Al escuchar eso, Rebel sonrió oscuramente. Lamento la decepción, Lady Nifas. Con eso, el salón en ruinas volvió a explotar en movimiento, el momento de paz fue efímero. Las llamas abrasadoras cayeron sobre la princesa de la canción, como si poseyeran vida propia. El espíritu radiante pareció convertirse en una racha de luz, abalanzándose sobre ella con una velocidad imposible. Sunny tampoco se quedó atrás, sabiendo que esa era su mejor oportunidad para matar a Rebel. Rebel, mientras tanto, dio un paso atrás y se convirtió en un torrente de oscuridad. Sin embargo, la oscuridad no atacó ni intentó defenderse, en lugar de eso, fluyó hacia abajo y se filtró en las grietas del suelo, desapareciendo de la vista. Las llamas solo lamieron la antigua madera, quemándola. El golpe de Nepis falló. Sunny emergió de las sombras un segundo demasiado tarde. Rebel había huido. Por un momento, quedó cara a cara con Nepis, sintiendo su calor a pesar del increíble nivel de resistencia elemental que le otorgaba el manto de Onix. Permaneció en silencio un instante. ¿Estás bien? El espíritu de luz asintió, su figura elegante envuelta en el resplandor cegador. ¿Y tú? Sunny sonrió tras la máscara. Sigo vivo, si eso es lo que te preocupa. Con eso, no había tiempo para más conversaciones. Ambos sabían lo que significaba la retirada de Rebel, había huido hacia abajo, en la dirección donde el resto de sus compañeros probablemente luchaban por sus vidas. Ve. Destruye el cadáver del terror a toda costa. Sunny echó un breve vistazo a Saint, ordenándole que se mantuviera a salvo, y se desvaneció en las sombras una vez más. Un momento después, emergió en el caos del vasto salón donde los santos del ejército de la espada habían sido emboscados por las hijas de Kison. Bastó con una mirada para borrar la sonrisa de su rostro, reemplazándola por una expresión sombría. Tantos han muerto. Las bajas sufridas por el dominio de la espada eran espantosas. Solo podía ver a 4 miembros del equipo de conquista aún respirando: Rohan, Eli, Gest y el desafortunado santo que había sido herido por el acechador silencioso al inicio del combate. Rivalen no se veía por ninguna parte, y el resto de los santos ahora eran cadáveres, algunos dañados de manera tan terrible que no serían útiles para la reina cuervo, otros aún se movían. Acechador silencioso era un desastre sangriento, apenas aferrándose a la vida. Aullido solitario y su única reflexión restante estaban enfrascados en una feroz pelea con el demonio, protegiendo su frágil cuerpo humano de él. Al menos, el cadáver del gran terror ya parecía haber sido destruido. Sunny no sabía por qué Nepis le había pedido que se deshiciera de él con tanta urgencia, pero se alegraba de saber que la abominable criatura ya no representaba una amenaza. Rebel acababa de tomar forma a partir de la oscuridad fluida, de pie en el extremo opuesto del salón. Había descartado su forma trascendente y volvía a parecer humana, su pálido rostro manchado de sangre. Justo cuando la vio, ella gritó: ¡atrás! Inmediatamente, los 2 grandes lobos saltaron lejos. La reflexión se quedó un momento antes de retroceder para frenar al demonio, mientras que Aullido solitario agarraba suavemente a Acechador silencioso con sus dientes y la arrastraba hacia Rebel como si fuera un gatito. Sunny formó una masa de sombras salvajes en un odachi y se preparó para defender a los santos heridos de los campeones de Son. ¡Demonio! ¡Ven aquí! El Cho infernal miró a los lobos que se retiraban con pesar, y luego atravesó las sombras para situarse junto a Sunny. Los 4 santos supervivientes estaban ahora detrás de ellos, aliviados al ver al Señor de las Sombras. Estaban en un estado lamentable, incluso Sir Just, quien había escapado con relativamente menos heridas, estaba cubierto de sangre. De hecho, la única persona en el vasto salón cuya armadura no estaba cubierta de sangre era el propio Sunny. Eso se debía a que era bastante difícil hacerle sangrar, pero para aquellos que no conocían ese peculiar rasgo suyo, parecía como si hubiera escapado de la espantosa batalla contra la danzarina oscura Rebel completamente ileso. Su armadura estaba rota y destrozada, lo que hacía que algunos se preguntaran si realmente había un cuerpo humano debajo de ella. Mientras tanto, Sunny se detuvo al ver la forma trascendente de Sir Just. ¿Dónde había quedado el simpático anciano? En su lugar, una abominación siniestra lo había reemplazado, pura malicia ardía en sus inhumanos ojos.
Tenía el cuerpo de un hombre y las piernas de un macho cabrío, con 2 aterradores cuernos creciendo de su perturbadora, bestial cabeza. La única palabra que podía describirlo era demoníaco. ¿Era un sátiro o un verdadero amigo de las profundidades del infierno? Sunny sintió de repente un escalofrío recorrer su espalda. Frente a ellos estaban Rebel, aullido solitario, acechador silencioso, la reflexión y los santos no muertos restantes. El aire parecía crujir con tensión, y ninguno de los bandos se apresuraba a moverse. Fue entonces cuando una violenta explosión sacudió el salón, y Nepis llegó desde arriba en una lluvia de escombros en llamas. Al mismo tiempo, Sunny sintió como si su visión se nublara por un momento. De repente, una delicada belleza de cabello blanco y ojos brillantes, Monbei, apareció cerca de Rebel, su rostro pálido y manchado de sangre. Acompañándola. Parpadeó. Acompañando a la hermosa princesa estaba una reflexión de Nepis. La criatura se parecía a ella y tenía la misma presencia, y aún así, Sunny encontró la copia insuficiente. Simplemente no había manera de confundirla con la verdadera estrella cambiante, incluso si uno fuera ciego. La aparición de la reflexión respondió a una reciente pregunta de Sunny, haciendo que frunciera el ceño tras la máscara. Con razón. Ahora que veía la copia de Nepis, sabía por qué ella le había dicho que destruyera el cadáver del Gran Terror lo más rápido posible. Considerando que la reflexión era capaz de reflejarla, no podía ser una simple bestia. Nepis ya había reformado el núcleo del alma que había detonado para escapar del terror maldito, condena, y una vez más era un titán trascendente, por lo tanto, la reflexión también tenía que ser un titán. Ya fuera uno trascendente, o incluso supremo. Los ojos de Sunny se abrieron un poco. Ese maldito. Si el Gran Terror hubiera permanecido intacto, esa maldita criatura podría haberlo reflejado. Entonces, habrían tenido que enfrentarse a esa abominación además de las hijas de Kison. Lamentablemente, Sunny solo podía ver el reflejo de los núcleos de alma de Nepis, y con el caos de varias auras poderosas chocando en el oscuro salón, no podía medir con precisión el poder de la reflexión. También podría estar ocultando su poder. ¿Podría realmente ser supremo? ¿Qué demonios había hecho Mordred para nutrir a un titán supremo? ¿Cómo lo habría creado, considerando que cada reflexión requería el sacrificio de tantos núcleos de alma como una criatura de su clase debía poseer? Tenía tantas preguntas, y ninguna de las posibles respuestas prometía algo bueno para el futuro. Cuando Nifas aterrizó suavemente en el suelo, un silencio inquietante se instaló en la oscuridad del devastado salón. Un momento después, sin embargo, la oscuridad fue disipada por una suave luz. Las heridas en los cuerpos de Rohan, Eli y el santo caído sobre la espalda de Eli brillaron con una radiancia blanca y comenzaron a sanar a una velocidad sorprendente. Casi al mismo tiempo, la reflexión de Nepis puso sus manos sobre Rebel y acechador silencioso, sanándolos a su vez. Genial. Sunny suspiró. Tener un sanador de tu lado era una increíble ventaja. Sin embargo, si el enemigo también tenía acceso a un sanador, una batalla ya terrible podría convertirse en un asunto realmente espantoso. Eso era precisamente lo que parecía estar ocurriendo ahora. Capítulo 1903. Durante unos momentos, ninguno de los dos bandos se movió. Los santos del ejército de la espada casi habían recuperado sus heridas, todos excepto Sir Just, curiosamente. Sunny no pudo evitar notar que Nepis fue capaz de curar a los demás a distancia, pero eso no incluía al anciano. Al otro lado, Rebel y Silent Stalker también estaban cerca de sanar completamente. Al mismo tiempo, algo que Sunny había asumido que era una estatua gravemente dañada de una temible gárgola se movió, revelando que era una criatura viva. El Santo del Dolor. Aunque eran enemigos en esta batalla, Sunny se alegró un poco de que el padre de Tamar hubiera sobrevivido. Por ahora, al menos. A pesar de que aquellos que habían sido gravemente heridos ahora estaban salvados de las garras de la muerte por las puras llamas blancas, ambos bandos seguían en un estado lamentable. La mayoría de ellos estaban exhaustos, mentalmente alterados y cautelosos. Más importante aún, casi todos los participantes de la batalla habían agotado grandes cantidades de esencia en la furiosa lucha. Curiosamente, Sunny era una excepción, ya que se le había impedido usar su aspecto en el enfrentamiento contra Rebel. Además, apenas usó memorias, que también ponían una tensión sobre la esencia de uno, especialmente con arsenales de almas tan poderosos como los que los santos usualmente poseían. Cuanto más poderosa era una memoria, más esencia consumían sus encantamientos. A diferencia del resto de los luchadores, Sunny estaba fresco y podía seguir luchando con el mismo nivel de intensidad durante mucho tiempo. Nepis también parecía estar llena de esencia. No sabía a qué se había enfrentado antes de descender desde los pisos superiores del templo jardín en una tormenta de llamas, pero no parecía que hubiera usado mucho su aspecto. Además, era un titán trascendente, su reserva de esencia era 7 veces más voluminosa que la de otros santos, para empezar, y su linaje la aumentaba aún más. Así que ambos campeones más poderosos del bando del dominio de la espada estaban en buena forma, lo cual no se podía decir de las hijas de Kison. Honestamente, las cosas no pintaban bien para ellas. Habían comenzado la batalla con una posición supremamente ventajosa. No solo tenían el elemento sorpresa de su lado, eliminando inmediatamente a varios oponentes, sino que también habían podido aislar y suprimir a los líderes de la fuerza de conquista. Sin embargo, ahora, esas ventajas se habían desvanecido. Peor aún,
Varios de los reflejos de Mordred ya habían sido destruidos. El cadáver del Gran Terror también se había ido, y no sería fácil contrarrestar los poderes de Sunny junto a Nepis. El propio poder de Erebel estaba siendo ahora suprimido. Deberíamos ser capaces de aniquilarlas. A menos que Lickslayer tuviera más cartas bajo la manga, no veía cómo podría salvar la situación. A juzgar por su expresión sombría, Erebel había llegado a la misma conclusión. Miró hacia arriba, al techo en llamas del vasto salón y el infierno vertical dejado por el descenso de Nepis desde los pisos superiores del templo jardín. Luego, Erebel bajó la mirada y miró directamente a Nepis. ¿No has venido a conquistar esta ciudadela para el rey de las espadas, estrella cambiante? Nepis se quedó en silencio durante unos momentos antes de responder. Así es. Lickslayer sonrió fríamente. Es una estrategia bastante interesante desatar tus llamas en el corazón de una ciudadela de madera. Si no supiera más, habría asumido que tu objetivo es destruirla en lugar de conquistarla. Sunny tuvo que admitir que había algo de verdad en sus palabras. El humo ya se deslizaba en el vasto salón desde arriba, y el fuego se estaba extendiendo. El antiguo castillo ya había sufrido graves daños por las fuerzas furiosas desatadas por el enfrentamiento de tantos santos. De hecho, era un milagro que aún siguiera en pie. Sunny recordó la primera batalla trascendente que había presenciado. En aquel entonces, solo 2 santos, Tiris y Cormac, habían destruido una isla entera en su enfrentamiento. La gente que había dejado este hermoso bastión atrás eran constructores verdaderamente notables, parecía. Nepis consideró las palabras de Erebel por 1 o 2 momentos. Luego, su resplandor se atenuó y despidió su transformación, volviendo a ser humana. Milagrosamente, esta vez, su armadura había sobrevivido. Sin embargo, Sunny apretó los dientes cuando la vio. No había heridas en su cuerpo, pero su armadura ennegrecida estaba terriblemente destrozada, perforada en al menos una docena de lugares, y al borde de colapsar en un torbellino de chispas. Parecía que había sufrido mucho en la batalla contra Monbale. Sus ojos brillaron con un frío asesino detrás de la máscara agrietada. Los mataré lentamente. Cualquier cansancio que Sunny hubiera sentido desapareció, reemplazado por una intención mortal. Parado a su lado, Nepis miraba a Erebel con impasibilidad. Si eso significa negar la ciudadela al dominio Son, podría ir y destruirla. ¿Por qué no? Una esquina de su boca se curvó ligeramente hacia arriba, y agregó con calma. Por supuesto, me aseguraré de destruirte a ti primero. La expresión de Erebel se volvió sombría. Dudó por unos momentos, luego pronunció entre dientes. Puedes intentarlo. Incluso podrías vivir lo suficiente para disfrutar del resultado. Pero, ¿qué hay de tus compañeros? ¿Sobrevivirán? Sunny frunció el ceño, sin estar seguro de por qué decía esas cosas. ¿Estaba Erebel, tal vez, tratando de negociar una resolución pacífica en lugar de continuar la sangrienta batalla? Si era así, era extremadamente ingenua. No había forma de que Nepis renunciara a su reclamo sobre esta ciudadela. De hecho, preferiría quemarla hasta los cimientos si esa fuera la única opción. Lo cual no lo era, ya que los restos de la fuerza de conquista estaban a punto de lograr la victoria. Pero Erebel definitivamente no era ingenua, así que... está ganando tiempo. Sunny maldijo mentalmente y se preparó para lanzarse hacia adelante. Pero ya era tarde. Para ese entonces, Monbale ya había terminado lo que fuera que había estado haciendo en secreto. Levantó las manos y las juntó, formando un triángulo con sus pulgares e índices. Un instante después, una gota de sangre carmesí vibrante se materializó en el centro del triángulo. Y los sentidos de Sunny le gritaron que estaba en grave peligro. Resultó que Erebel, de hecho, tenía otra carta bajo la manga. Capítulo 1904. Había muy poco tiempo para reaccionar y aún menos para comprender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, Sunny logró reconocer la gota de sangre oscura y adivinar lo que representaba. Había visto algo similar una vez, hace mucho tiempo. En ese entonces, él y un grupo de sobrevivientes de la batalla del Cráneo Negro habían intentado escapar desesperadamente del Skinwalker, perdidos en las dunas blancas del desierto de las pesadillas. Lamentablemente, los sirvientes de la Gran Abominación lograron alcanzarlos. Algunos de los sobrevivientes decidieron separarse, pero la mayoría se quedó junta. Fue entonces cuando Morgan invocó un enjambre de espadas voladoras, que ahora Sunny sabía que eran espadas forjadas por su padre. Seisan, por su parte, había invocado una gota de sangre casi idéntica a la que flotaba en el aire entre los dedos de Monbale en ese momento. Sunny había estado corriendo por su vida, así que no vio lo que la inquietante gota de sangre realmente hizo. Solo recordaba una sensación extraña de asombro y que el mundo entero se pintó momentáneamente en tonos de rojo cuando su vasto y aterrador poder se desató. Podía hacer una conjetura, sin embargo. Teniendo en cuenta que Anvil había otorgado las espadas, conductos de su poder, a Morgan antes de enviarla a la Antártida, ¿no era razonable suponer que Kison también había otorgado algo a su hija? Si era así, entonces la gota de sangre era un conducto del poder de un soberano. Lo que no auguraba nada bueno para Sunny, Nepis y el resto de los santos del dominio de la espada. Maldita sea. Ya era demasiado tarde cuando Sunny se dio cuenta de que Erebel estaba tramando algo. La gota carmesí giró en el aire. Y luego explotó en una ola de luz roja.
Sunny retrocedió tambaleándose, aturdido momentáneamente por una aplastante fuerza de presencia tiránica. Era como si una fría y penetrante mirada de una vasta e inconmensurable conciencia lo rozara, haciendo que su alma entera temblara de miedo. La inundación de luz carmesí se precipitó sobre ellos como una ola de sangre furiosa, sumergiendo el mundo en un resplandor rojo. Intentó levantar un muro de sombras en su camino, pero la luz etérea simplemente lo atravesó. Un momento después, el muro se desmoronó, las sombras que lo formaban se destruyeron. La figura de Nepis se encendió con un resplandor cegador propio. Su luz pura pareció contener la marea de sangre por unos momentos, pero luego fue superada y teñida de rojo. Sunny se preparó, sabiendo que tendría que soportar el poder de un soberano en un abrir y cerrar de ojos. Justo antes de que la ola de sangre etérea los alcanzara, sin embargo, una imagen fantasmal de escudos entrelazados brilló en el aire alrededor de los restos de la fuerza de conquista, envolviéndolos como una cúpula. La inundación de luz carmesí colisionó con ella y se dividió, fluyendo a su alrededor en ambos lados. Mirando hacia atrás, Sunny vio la lamentable figura del santo Rivalen de Aegis Rose desplomado contra la pared cerca de las puertas de la ciudadela. El insoportable idiota está vivo, después de todo. Se permitió sentir alivio por un breve momento, luego volvió su atención a la grave situación. Por lo que Sunny podía recordar, el poder que Seisan había desatado en el desierto de las pesadillas se retiró después de unos momentos. Pero nuevamente, ella solo era una maestra en ese entonces, tal vez un santo podría canalizar mejor el poder de un supremo. Dio un paso más cerca de Nepis y ordenó a Fien que avanzara, protegiendo al grupo del torrente de luz roja. Lamentablemente, Sunny tenía razón, pasaron unos momentos, y luego algunos más. El resplandor sangriento que ahogaba el mundo no disminuyó. El campo de fuerza creado por Rivalen, sin embargo, parecía estar debilitándose. Los escudos fantasmales se habían vuelto invisibles después de manifestarse por un segundo, pero Sunny podía prácticamente oírlos doblarse bajo la presión, listos para ceder. El muro de escudos que los protegía del poder de Kison estaba cubriéndose lentamente con una red de grietas. O tal vez estaba oxidando, disolviéndose lentamente en polvo rojo. En el mejor de los casos, puedo escapar usando el paso de sombra, podría llevarse a Nepis con él. Tal vez también a Rohan, pero Sunny nunca había transportado a varios seres trascendentes a través de las sombras. No estaba seguro de que pudiera salvar al resto. Lo que significaba que tendría que dejar atrás al menos a algunos de los santos del ejército de la espada. ¿A quién abandonaría? ¿A Gest? ¿A Rivalen? ¿A Eli? Afortunadamente, al final, no tuvo que hacer esa elección. Finalmente, después de una docena de segundos o algo así, el resplandor rojo que envolvía el mundo finalmente disminuyó. Se disipó lentamente, y luego desapareció por completo. El vasto salón quedó sumido en la penumbra una vez más, iluminado por el resplandor anaranjado del techo en llamas y la luz de varios recuerdos luminosos. Los ojos de Sunny se abrieron de par en par. El salón estaba vacío. Mientras Rivalen se desplomaba en el suelo y los otros santos respiraban con dificultad, miró a su alrededor y luego extendió su sentido de sombra hacia afuera. No sintió nada. Rebel y sus hermanas se habían ido. También lo habían hecho el santo del dolor y las reflexiones. Incluso los cadáveres trascendentes reanimados por la autoridad de la reina Son no estaban a la vista. Habían huido. La batalla había terminado, acabando tan inesperadamente como había comenzado. Sunny dejó escapar un suspiro. Ni siquiera sabía qué tipo de suspiro era un suspiro de alivio o de decepción. En cualquier caso, ahora que la batalla había terminado, tendrían que lidiar con sus consecuencias antes de pensar en cualquier otra cosa. Se han ido. Nepis no respondió de inmediato, mirando hacia arriba, al mar de llamas que ardía sobre ellos. Su expresión era sombría. Sunny se quedó un momento. ¿Puedes apagar los fuegos? Ella negó con la cabeza lentamente. Quizás. Pero la ciudadela ya está demasiado dañada, está al borde del colapso. Para cuando suprima todas las llamas, ya se habría derrumbado. Sir Gest asumió su forma humana, afortunadamente, se limpió la sangre de la cara y dijo en tono sarcástico: ¿Sufrir un incendio en medio de un lago, dentro de un hueso seco? Qué irónico. Miró a su alrededor, como buscando algo, y luego preguntó: Entonces, ¿qué hacemos, mi señora? Nepis caminó hasta donde yacía Rivalen en el suelo y se arrodilló a su lado, colocando sus manos sobre su cuerpo ensangrentado. No importa si la ciudadela colapsa. Solo necesitamos preservar el portal. Mientras el portal sobreviva, la fortaleza se puede reconstruir a su alrededor. Eso era cierto. Por supuesto, dependía completamente de cómo el hechizo hubiera creado este portal en particular. Había algunos que existían por sí mismos, como el altar del santuario de Noctis. Sin embargo, también había algunos que dependían de la estructura que los rodeaba, como el portal en la espira carmesí. No tenían otra opción más que intentarlo. De lo contrario, toda la expedición sería un fracaso total. Haciendo una mueca mientras un suave resplandor blanco envolvía sus manos, Nepis miró a Sunny y dijo: Debemos localizar el portal primero. Él asintió y luego se deslizó entre las sombras para ir a buscarlo. En verdad, a Sunny no le importaba tanto que Anvil reclamara otra ciudadela en Godgrave.
Ahora que la batalla había terminado, su mente estaba ocupada con otros asuntos. Específicamente, con todas las revelaciones que había logrado mientras luchaba contra Lixlayer, y todos los dones que había recibido. Capítulo 1905. Inesperadamente, la ciudadela albergaba múltiples niveles subterráneos expansivos. Esto era lógico, dado la naturaleza efímera del lago circundante. Subiría cuando los vacíos estuvieran sumergidos y retrocedería una vez que las aguas atravesaran los restos de la deidad fallecida hacia su colosal espina dorsal. Por consiguiente, estos niveles subterráneos solo se encontraban bajo la superficie cuando el lago estaba en su punto máximo. La mayor parte del tiempo, permanecían por encima del agua, con una entrada adicional grandiosa situada más abajo que el inmenso salón donde había tenido lugar la emboscada. Sunny descubrió el portal debajo de una cúpula de cristal cerca de esa entrada. Se quedó inmóvil durante varios momentos, asombrado por las vistas y sensaciones que tenía ante él. Detrás de las paredes transparentes de la cúpula, prosperaba un pequeño bosque. Fuera, vides escarlatas envolvían la estructura, pero dentro, crecían plantas ordinarias. Un césped verde exuberante, antiguos robles, suave musgo y flores vibrantes adornaban el centro del prado oculto, donde un sereno estanque de agua clara yacía tranquilo en la paz de la oscuridad. Sutiles ondulaciones alteraban la superficie del estanque, insinuando una corriente subyacente que Sunny no podía discernir de inmediato. Estas eran las primeras plantas que Sunny había encontrado en Godgrave que permanecían intactas por la corrupción, en todo el reino de los sueños, excepto quizás por las introducidas por los habitantes del mundo despierto. Además, al entrar en la cúpula de cristal, Sunny sintió una profunda sensación de santidad permeando el aire, intacta por la corrupción que asolaba el resto del área maldita. Intrincados grabados adornaban el perímetro de la cúpula, sus patrones evocando antiguos hechizos protectores que insinuaban un conocimiento olvidado. El estanque sirve como el portal. Sunny miró el agua plácida, incapaz de medir su profundidad. Con un encogimiento de hombros, se dio la vuelta y se fundió de nuevo en las sombras, reintegrándose con Epis y los otros santos. Pronto, todos encontraron refugio en el bosque. Arriba, la ciudadela estaba en llamas y deteriorándose. Sus paredes, lo suficientemente robustas como para soportar las abrasadoras llamas invocadas por Nepis, resistieron durante un tiempo. Sin embargo, la estructura había sido tomada por la infestación escarlata a lo largo de los años. Las vides y los árboles que atravesaban su estructura actuaban como combustible, permitiendo que el fuego se extendiera y consumiera las antiguas paredes. En medio del caos, ecos tenues de antiguos cantos resonaban a través de las llamas, sugiriendo que las antiguas defensas de la ciudadela estaban comenzando a reactivarse. Estos sonidos insinuaban mecanismos dormidos que podrían ofrecer ayuda inesperada o presentar nuevas amenazas. Las llamas pronto alcanzarían los niveles inferiores, pero Nepis podría defender al menos un piso de ser consumido. Los santos ensangrentados se sentaron en silencio sobre la hierba, exhaustos y aturdidos. Solo Sir Just parecía algo contento, aunque permanecía en silencio, concentrado en limpiar el bastón que había recogido antes de descender al nivel del suelo. Uno de ellos necesitaba borrar la marca de Rebel en la ciudadela y reemplazarla con la suya propia. Sin embargo, 6 de los 7 santos sobrevivientes ya controlaban sus propias ciudadelas, haciendo imposible hacerse cargo de otras sin renunciar a su autoridad actual. El candidato ideal era el santo herido durante la emboscada, pero estaba inconsciente. Después de una breve discusión, los santos del ejército de la espada decidieron esperar por el momento. Consideraron reforzar sus defensas y utilizar el santuario del bosque para planificar sus próximos movimientos, conscientes de que los fluctuantes niveles del lago podrían ofrecer tanto oportunidades como obstáculos. Por supuesto, Sunny podría haber tomado la ciudadela él mismo. Con sus 7 encarnaciones, podría establecer 7 lazos en lugar de uno, pero eligió no revelar esto al rey de las espadas. En cambio, simplemente se sentó y miró a la distancia, contemplando el frágil equilibrio de su posición actual. Tenía mucho en mente. La batalla, técnicamente habían ganado. Repelieron la emboscada y tomaron el control del portal de la ciudadela, logrando el objetivo de la expedición. Pronto, la influencia del rey de las espadas se extendería al centro de Godgrave, con su dominio abarcando desde la llanura de la clavícula hasta el alcance del esternón. Incluso si Seisan y su séptima legión capturaban la ciudadela occidental, el dominio de la canción aún controlaría menos ciudadelas, poseería menos territorio y tendría dificultades para penetrar más profundamente en los vacíos desde su lejana fortaleza. Hoy, el ejército de la espada había asegurado una victoria. Sin embargo, era una victoria pírrica. Sunny suspiró. La retirada de Rebel fue parcialmente ventajosa para las fuerzas de la canción. Sí, habían perdido la ciudadela, pero su enemigo también había sufrido pérdidas significativas. 7 santos del dominio de la espada estaban muertos. Silent Stalker había cobrado más vidas que nadie más, matando a 3 de los campeones trascendentes del ejército de la espada. Lonesome Howl y sus reflejos lo siguieron, con 2 muertes entre ellos. Moonveil había asesinado a uno, y el último santo caído fue derrotado por los muertos resucitados. Rebel no había matado a nadie personalmente, pero había orquestado toda la batalla. En contraste, el ejército de la canción solo perdió 3 de los reflejos de Mordred. Aunque su pérdida fue notable, palidecía en comparación con las bajas sufridas por el equipo de Nepis. El ejército de la espada ya estaba en desventaja con menos santos.
Perder a 7 campeones amplió la brecha en trascendentes entre valor y canción, afectando probablemente todas las futuras batallas de manera negativa. Así que ninguno de los verdaderos vencedores estaba satisfecho. Oculto tras su máscara, Sunny lanzó una furtiva mirada a Nepis. Ella ya había terminado de atender a Soyast y sus propias heridas. Ahora, estaba sentada junto al estanque, mirando el agua con su habitual desapego. Un leve aura la rodeaba, sugiriendo que había comenzado a desbloquear un nuevo aspecto de su poder. Estaba en una posición difícil. Como comandante de la expedición, Nepis llevaba la responsabilidad por las muertes de su gente. Cada pérdida debía pesarle enormemente. Sunny comprendía la agonía de fallar a quienes confiaron en ti con sus vidas. Muchos soldados habían muerto para alcanzar la ciudadela, y ahora, 7 santos estaban muertos, cada uno un talento único y compañero de confianza. Nepis tenía más experiencia en liderazgo que él, habiendo ordenado a más personas que murieran. Sin embargo, uno nunca se acostumbra a tales pérdidas. Bueno, quizás eso no era del todo cierto. Ambil y Kison parecían haber desarrollado una considerable tolerancia a sacrificar vidas por sus objetivos, y probablemente había otros como ellos. Pero Nepis no lo había hecho. Probablemente estaba sufriendo profundamente. Además, mientras lideraba a estos guerreros, también estaba conspirando contra su rey. De alguna manera, era una forastera entre ellos, incluso una traidora. Su principal preocupación era quién controlaría la ciudadela, con el objetivo de debilitar a los dos soberanos el uno contra el otro. Navegar por esta situación debía ser un desafío, tanto moral como emocional. A esto se sumaba el hecho de que su capacidad para las emociones y la moral, su humanidad, se había visto algo disminuida por las llamas consumibles de su aspecto. Recientemente, había comenzado a experimentar visiones fugaces de un camino alternativo, insinuando un conflicto interno más profundo. Sunny quería hablar con ella, pero no podían tener una conversación honesta mientras estuvieran rodeados por los otros santos. Después de un tiempo, los miembros del grupo de conquista recuperaron la compostura, o quizás simplemente se cansaron del silencio, y comenzaron a discutir la batalla, compartiendo sus experiencias. La conversación gradualmente se desplazó hacia la integridad estructural de la ciudadela y los misteriosos mecanismos que parecían estar activándose en respuesta a la destrucción en curso. Sunny escuchó durante un rato, aprendiendo sobre las capacidades de Monvale y Lonesome Howe. Brevemente recordó su propio encuentro con Rebel, lo que le valió una mirada severa de Nepis. Después de eso, no pudo esperar más. El fuego ya estaba avanzando hacia este nivel, y el suelo había temblado violentamente hace un tiempo, indicando que los niveles superiores de la ciudadela se habían colapsado. Dado que Nepis estaba ocupada impidiendo que las llamas dañaran la cúpula de cristal, Sunny anunció que iría a verificar la situación arriba y desapareció en las sombras. Tenía la intención de revisar al santo y evaluar cualquier cambio en su condición que pudiera influir en sus próximos movimientos. Lo escuchaste en ADEM Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción.